Milagros, ya está. Al pie del cañón, como siempre. Ángel, Marlene, Nancy, Rosario. Excelente, Listo, profesor. jóvenes. Ya está. Entonces, vamos a continuar con la explicación. Les dije yo que tenían 15 minutos para sacar el mayor provecho a esta diapositiva, titulada Cordillera Occidental. Me imagino que usted pudo analizar el mapa del Perú y darse cuenta que nuestra cordillera de los Andes presenta ¿cuántas cadenas montañosas? 3. La occidental es la que está de color negro. Nota que la occidental se ve ennegrecida con respecto a las otras dos. ¿Lo nota primero? Dígame. Correcto, está de color más oscuro. Ya, esa es la occidental. Esa es la occidental. Muy bien. Va desde Piura, Cajamarca, hasta Tacna, Puno. ¿Por qué se llama occidental? Porque como vemos en la vemos su ubicación, está más hacia el occidente. De las 3 cadenas es la más importante. Una de las razones, como veremos en el tema de hidrografía, divide al Perú en 2 principales vertientes. Son 3, pero 2 especialmente. La Pacífico hacia el oeste y la vertiente del Amazonas hacia el lado oeste. También contiene a las 3 montañas más altas del Perú. Sí, la occidental tiene los 3 montes más altos del Perú. En la parte llamada Cordillera Blanca, como usted puede ver ahí, el Huascarán con 6.746 metros sobre el nivel del mar. Un poco más al sur, la cordillera de Huayhuash con el Nevado de Yerupajá, el segundo más alto del Perú, con 6.634 metros sobre el nivel del mar. Y aunque no sale en este mapa todavía, en el sur, en la cadena de conos volcánicos, la tercera montaña más alta del Perú es un volcán, el Coropuna, con 6.425 metros sobre el nivel del mar. También tenemos otras cordilleras en la parte central. Por ejemplo, la Viuda, entre Lima y Pasco, y la Central, entre Lima y Junín, con nevados como el Rajuntay y el Cotoní, respectivamente. Ahora pasamos a la segunda cadena de montañas. Si son 3 cadenas de montañas, la parte sur, la cadena de conos volcánicos, tenemos ahí cordilleras como Ampato, Chila, Cánica y Barroso. Por ejemplo, en la cordillera volcánica tenemos al volcán Ubinas en Moquegua y vemos en la parte superior al volcán Sabancaya, ambos activos, especialmente el Ubinas. También tenemos en la zona el Misti, al Chachani, al Pichu Pichu. Recuerden que en esta zona encontramos más de 400 conos volcánicos. 400 jóvenes. Ahora sí, como son en total 3 cadenas, muchos podrían pensar que la segunda cadena se llama Cordillera Central. Pregunto, ¿se llama así? De las 3 cadenas, la que está al centro, ¿se llama Central? No. Profe, pero debería. Es otra cosa. Pero no se llama Central. Se llama Cordillera Oriental. Lo cual da pie a que unos digan, profesor, pero si son 3 y una se llama Occidental, la que sigue Oriental, ¿cómo le llamamos a la otra? Que es más oriental todavía. Algunos, algunos le llaman ultra oriental, porque está más allá del oriental. Pero nosotros no le llamaremos así para que no se confunda. Usted que ha estado leyendo el boletín, usted que es una persona que no deja nada al azar, sabe seguramente cómo se llama la tercera cordillera. Sí, esa que vemos que atraviesa la frontera San Martín-Loreto y dada su proximidad con la selva, es una cadena cubierta con mucha vegetación. A ver, espero respuestas. O tengo que esperar todavía a pasar a la siguiente diapositiva para que lo lea. ¿Cómo se llama la tercera cordillera? La primera es la occidental, la más importante. La segunda es la que estamos viendo en pantalla, de rojo, la oriental, que tiene 2 ramales en la parte central. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la tercera cadena? ¿Nadie? Muy bien, Carmencita. Subandina. La tercera se llama subandina. Bueno, tenemos al frente la oriental. ¿Qué sectores abarca? Por ejemplo, la cordillera oriental de los Andes del Centro.
Tenemos cordilleras como, cusqueñas como las de Vilcabamba y Vilcanota. En Vilcabamba destaca el Nevado Salcantay y en Vilcanota la montaña más alta de Cusco y la cuarta más alta del Perú, el Ausangate, con 6.372 metros sobre el nivel del mar. En el sur, en Puno, tenemos la cordillera oriental de los Andes del Sur, con la cordillera Canilla y su nevado Alincapac, que alcanza 5.780 metros sobre el nivel del mar. Y aquí, lo que les comentaba, otros relieves de la sierra, valles interandinos, destacan Cerro de Chuco, tierra del poeta peruano más universal, César Vallejo, en La Libertad. Callejón de Huaylas, en Ancash, formado por el río Santa. El Valle del Mantaro, el más extenso y poblado, en Junín. El Valle de Urubamba, en Cusco. El Valle de Chili, en Arequipa. Ahí se asienta la Ciudad Blanca. En Arequipa también el Valle del Colca. En la foto el Valle del Mantaro, donde están ciudades como Jauja, Concepción, Huancayo. Mesetas, también llamados altiplanos, presentan terrenos planos. Encontramos bofedales, que son formaciones vegetales, pantanosas, lagunas y presencia de gramíneas, o sea, de ichu, que es la base para la crianza de camélidos y ovinos. Como vemos en la foto, la meseta del Bombón, la segunda más grande del Perú, queda en Junín. Castro Virreina, en Huancavelica. Cochas y Pampa Galeras, protegida como Reserva Nacional en Ayacucho, pero la más grande es la que rodea el lago Titicaca en Puno, la meseta del Collao. Cañones son como gargantas profundas con paredes alargadas casi verticales. Se aprovechan para construir centrales hidroeléctricas. Destacan, formada por el río Santa, el Cañón del Pato, formado por el río Rímac, el Cañón del Infernillo, formado por el río Cotahuasi, u Ocoña, el cañón más profundo de la Tierra, el Cañón del Cotahuasi, y el famoso Cañón del Colca, formado por el río Colca, también llamado Majes. En la foto, el Cañón del Cotahuasi, repito, el más profundo del mundo, más de 3.500 metros de profundidad, más profundo que el Gran Cañón en Estados Unidos. Quebradas. Las quebradas son las hendiduras en las montañas. Jóvenes, qué desastre se dan en las quebradas producto de las lluvias. ¿Cómo se llama este deslizamiento? De barro, lodo, piedras y todo lo que venga a su paso. Árboles, postes. El Huayco. La quebrada es la región de los Huaycos. Hay quebradas altas como las de Arequipa, Apachete y Carhuasanta, y quebradas bajas como las que encontramos aquí en Lima, Huaycoloro y Chucumayo. En la foto, quebrada Chucumayo, aquí en Lima. También es importante mencionar los pasos o abras que se forman por degradación glaciar y facilitan la comunicación en la sierra. Los más importantes, el más bajo del Perú, el paso por Cuya, con 2.138 metros sobre el nivel del mar, comunica Olmos en Lambayeque con Jaén, que está en Cajamarca. Anticona, el más transitado, carretera central, une Lima con Oroya. Muy cerca, Ticlio, aunque es paso ferroviario, une Lima con Oroya también. Chimboy, el más alto del Perú, 5.150 metros sobre el nivel del mar, comunica Cusco y Puno. Y no muy lejos, la vía que comunica Arequipa con Juliaca, Crucero Alto. En la foto, el Abra Anticona. La selva presenta dos regiones bien marcadas. La montañosa, la alta o rupa-rupa, de 3.000 a 400, donde hay pongos, cataratas, valles longitudinales, y la selva baja, donde están los meandros y las cochas, de 400 hasta 80. En la selva alta también dividimos en dos. La zona más abrupta se llama ceja de selva propiamente, de 3.000 a 800. Y la zona con mayor población, porque hay valles longitudinales amplios, va de 800 a 400. Aquí los valles se amplían y son ocupados por asentamientos humanos, o sea, hay ciudades, como por ejemplo Moyobamba, Oxapampa, Posuso, Tingo María. Cordilleras. En la parte norte, la cordillera oriental, encontramos el Pongo de Rentema. Pongos son cañones en la selva. En la cordillera de Colán. El Pongo del Mantaro, en la cordillera del Mantaro. El Pongo de Mainique, en la cordillera de Vilcanota. Y la cordillera subandina, donde encontramos el Pongo de Manseriche, en el Cerro Campanquis, formado tanto el Pongo de Rentema como el Manseriche por el río Marañón. El Pongo de Aguirre, en la cordillera azul, formado por el río Guayaga. Y el Boquerón del Padre Abad, en la cordillera azul, formado por el río Aguaitía. Esto es en Ucayali.
valles longitudinales, donde se siembra café, té, hoja de coca, cacao, tabaco, palmito. Jaén en Cajamarca, Bagua en Amazonas, Mayo o Alto Mayo en San Martín, zona cafetalera, Guayá en San Martín, Tingomaría en Huánuco, Oxapampi Posuso en la selva de Pasco, Chanchamayo ese tipo, la selva de Junín, Quillabamba o la Convención en Cusco, y Tambopata, frontera Puno con Madre de Dios. Finalmente, la selva baja en la parte oriental, la llanura. Nótese en el gráfico una masa de agua. Jóvenes, el perfil es transversal, es un corte. Por tanto, el, la, la mancha azul que usted ve ahí, ¿es una laguna o es un río? La masa de agua que vemos ahí en la imagen, ¿es una laguna o es un río? Es un río, es un río, sino que visto de perfil. ¿Sí, jóvenes? ¿Estamos bien? Visto de perfil, hemos hecho un corte para ver los niveles. Ya, hacia la derecha del río, hacia la ribera derecha. ¿Hay vegetación? Sí, hay unas palmeras. Estas palmeras le dan el nombre al relieve. ¿Cómo se llaman? Tahuampas. También se les puede llamar aguajales. Dígame, ¿se inundan o no? Por su proximidad con el río. ¿Son inundables? Sí, jóvenes, la mayor parte del año. O sea, cero agricultura se practica ahí. Por el otro lado, luego de las playas, ¿se puede sembrar arroz? Sí, porque hay barro orgánico. Como tiene barro, ¿cómo se les llama? Barrices. También se le dice cincetas barriales. Pregunto, ¿se siembra arroz? ¿Pero se siembra arroz en forma permanente o esporádica? En los barrizales o barriales, el cultivo de arroz es permanente, no es esporádico. Ajá, por temporada. ¿Por qué? ¿Nota usted en la parte superior una línea celeste? ¿Nota ustedes una línea celeste en el gráfico? ¿Qué dice la línea celeste? Nivel decreciente de los ríos. En verano, en la época de lluvias, el río llega hasta allá, jóvenes. Ahora ya sabe por qué existen centros poblados, especialmente en Loreto, como la zona de Belén, donde las casas están construidas sobre columnas de madera, tipo palafitos. ¿Recuerda? ¿Ha visto imágenes de nuestro Perú, ahí en Loreto, donde las casas de madera están levantadas prácticamente sobre los ríos? Algunos le llaman la Venecia peruana. Ya, es por esto, jóvenes, por la crecida de los ríos. ¿Y hasta dónde llega la crecida? Abarca también las restingas. Luego las restingas son zonas donde también se cultiva, pero tampoco es permanente. En cambio, jóvenes, ¿dónde usted sí construiría su vivienda? ¿Dónde se asientan las ciudades más importantes? ¿En las Tahuampas? No, sería un suicidio. ¿En los barrizales? Complicado. Restingas se puede inundar en los altos. En los altos, no lo olvide. En los altos. También hay filos. Ahí están. Los filos son las partes más elevadas. Suelen ser las zonas donde se construyen las carreteras. Los altos están las ciudades. Las restingas, zonas agrícolas, estacionales. Los meandros y tipiscas que ya explicamos. Las playas, las tahuampas, que como usted puede ver ahí, están anegadas. Los barrizales donde se puede sembrar arroz. Y la cordillera de San Francisco. Jóvenes, vamos a las preguntas. Rápido. Relacione correctamente los siguientes relieves andinos con el mejor aprovechamiento que se realiza en estos. Ya, al toque, jóvenes. Valles interandinos, uno. ¿Con cuál? Con la letra B. Permiten el asentamiento de las principales ciudades, tipo Huancayo, tipo Huaraz. Mesetas, con la C. Presentan óptimas condiciones para la crianza de camellos sudamericanos por el Ichu. Pasos o obras, con la A, favorecen la construcción de un sector de las carreteras transversales, también redes ferroviarias. Y la 4, cañones, con la D,
Algunos pueden ser aprovechados para la construcción de hidroeléctricas. Por tanto, en la pregunta número 1, la clave es la letra D, correcto. 1, la D. Pasamos a la 2. La selva baja está conformada por la gran llanura amazónica, la cual presenta una densa vegetación de bosque tropical. Durante la estación de verano se registran inundaciones en algunos de sus relieves. A partir de lo descrito, se puede afirmar que, 1, la curvatura de los meandros se acentúa en los primeros meses del año que corresponden al verano verdadero. 2, los barriales o barrizales son óptimos para una agricultura permanente de arroz. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? La segunda, agricultura permanente de arroz, falso, por la crecida de los ríos. 3, los filos son relieves no inundables y propios para la construcción de carreteras, verdadero. Las carreteras tienen que estar alejadas de los ríos. 3, verdadero. 4, durante el estío. ¿Qué es el estío? Durante el verano. Durante el estío o verano, los altos comúnmente se inundan por el aumento de lluvias. Los altos son las zonas justamente libres de inundaciones. La 4 es falsa. Clave, jóvenes. La letra C. 1 y 3 son las correctas. 3. Dos jóvenes conversan sobre la expansión urbana que se ha registrado en la parte baja de los valles transversales, o sea, los valles de la costa, los conos deyectivos, durante las últimas décadas, producto de las migraciones, el cual o lo cual trae como consecuencia la disminución de espacios para el desarrollo de la agricultura. Uno de ellos menciona que es necesario optar por otros relieves que presenten suelos también aptos para desarrollar dicha actividad económica, la agricultura, como espacio, y así ampliar la frontera agrícola. Pero para realizarlo es necesario la inversión en ellos, es decir, proyectos de irrigación, por no contar por el momento con recursos hídricos. Jóvenes, la pregunta está bien fácil. Estamos hablando de qué tipo de terrenos, que antiguamente fueron valles, las pampas, por supuesto. 3, marcamos la letra B. Pampas como olmos, como majes, como chao. Última, un grupo de estudiantes hace un informe de su excursión por el norte del Perú. En este cuenta que cuando se desplazaban por la carretera que conecta las ciudades de Olmos y Jaén, se pudo observar un relieve originado por degradación glaciar. Al decir degradación glaciar, la B queda descontada, porque las morrenas se forman por acumulación. Jóvenes, tenemos 3 pasos o obras. A, Anticona. C, Porcuya. Y D, La Viuda. Anticona y La Viuda están en la Sierra Central. Anticona es entre Lima y Junín. Y La Viuda es entre Lima y Pasco. La clave es la letra C. Norte del Perú comunica Olmos en Lambayeque con Jaén en Cajamarca. Porcuya, el paso más bajo del Perú, con 2.138 metros sobre el nivel del mar. Jóvenes, ahí están las claves. 1D, 2C, 3B y 4C. Voy a dejar de compartir. Y ahora presentamos nuestro material de educación cívica. Esperemos algunos segundos que cargue, por favor. Bien. ¿Me confirma, por favor, si se está observando la primera diapositiva? ¿Cargó, jóvenes? Está titulada Organización de la Sociedad Civil, Instituciones y Funciones, Movimientos Sociales. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué entendemos por organización de la sociedad civil? No está muy complicado. Están constituidas por un grupo de ciudadanos. Recuerde que llamamos ciudadanos
aquellas personas que han cumplido 18 años, la mayoría de edad, están registradas ante el ente electoral que es el RENIEC. ¿Cómo? Con la obtención del DNI. Que se unen voluntariamente. Y esto es importante, jóvenes, sin ánimo de lucro. O sea, no se persigue un beneficio económico particular, o al menos no debería ser así. En el papel, son personas que se asocian en forma voluntaria, no coercitiva, no obligadas, para, hay que decirlo, porque es la verdad, para la obtención, para la consecución de logros comunes que beneficien a la mayor parte de la población, sin ánimos de lucro. Surgen en los diferentes ámbitos, ya sea local, nacional en todo el Perú e incluso internacional. Tienen naturaleza altruista, solidaria, piensan en el bienestar social y son dirigidas por personas, como dije yo, con un interés común, por líderes sociales. Destacan en el Perú, por ejemplo, ya le hemos mencionado por su gran papel que cumple en la promoción y defensa de los derechos humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos, que como vimos está agrupada por más de 80 organizaciones de la sociedad civil, algunas que usted ya conoce, el Movimiento Manuela Ramos, la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, Amnistía Internacional, sección peruana, entre otros. También contamos con Proética, una entidad que desde su fundación está conformada por 4 instituciones. Tenemos, y es muy conocida, la Asociación Civil Transparencia, la Asociación de Exportadores ADEX, la Comisión Andina de Juristas y el Instituto Prensa y Sociedad. También es importante la labor que realizan las denominadas organizaciones sociales. ¿Usted alguna vez fue beneficiado directa o indirectamente por este tipo de organizaciones? Le cuento mi historia. Algunas de estas son tan antiguas, mira, que quien habla cuando cursó la primaria en un pequeño del distrito limeño de Barranco, recibía todas las mañanas en mi desayuno mi vaso, bueno, era una taza en realidad, de leche y mi cachanga, de lunes a viernes, más o menos a las 10 de la mañana. Se interrumpían las clases para que todos podamos desayunar. ¿Me puede decir el nombre de ese tipo de organización social de base que hasta ahora existe y fue creada a inicios de los 80? Ya le ayudo. Se denomina Comité del, son los famosos, son los altruistas, comités del vaso de leche. Ahí tiene un ejemplo. Pero también hay otros. En todo caso, ¿qué son las organizaciones sociales? Es toda forma organizativa de personas naturales, jurídicas, instituciones o de ambas, que se constituyen sin fines de lucro. Nuevamente remarcamos eso, sin fines de lucro, por su libre decisión, bajo las diversas formas previstas por ley o de hecho. Usted dirá, profe, ¿cómo que de hecho? Bueno, aquello que no está amparado en la ley está amparado en la realidad. Cuando está amparado en la realidad, decimos de hecho. Objetivo, a través de su actividad común, persigue la defensa y promoción de sus derechos, eje de su desarrollo individual, colectivo y de su comunidad. Jóvenes, por la foto que observamos, está claro que esa organización no es un comité del vaso de leche. ¿Qué será? ¿Qué podría ser? De no haber sido por estas organizaciones, mucha gente hubiera sido perjudicada, especialmente por la pandemia. Correcto, ¿no? Un comedor popular. Profe, pero ¿dónde está el comedor? Eso, a veces ni local había, jóvenes. Claro, uno tiene la idea de un comedor popular clásico, ¿no?
en un local comunal. Sí, profe, cerca a la loza deportiva, aquí por el mercadito de mi casa he visto una, donde venden un menú, la verdad que cómodo, a 5 soles o 4 soles, mientras afuera, en otros lados hasta 10, ahí venden a 4, a 5 y hasta 3 he visto, profe, con postre incluido y fruta, y tu pancito para remojar la sopa. Sí, pero también hay casos donde ni local comunal hay, que es el que, por ejemplo, vemos aquí. Están cocinando al aire libre. Dígame usted si las personas que usted ve ahí no merecen el reconocimiento de la sociedad. Yo creo que sí, ¿no? Es, porque lo están haciendo, admirable la labor que realizan. Sigamos. Pero dijimos que hay organizaciones que funcionan de hecho, o sea, se crearon y llevan años funcionando, pero de repente sus fundadores, sus miembros, no dieron el siguiente paso, que es formalizar la inscripción. ¿Hay beneficios? Por supuesto. Beneficios que otorga la inscripción a las organizaciones de base. La inscripción registral les otorga personería jurídica, o sea, existencia legal. Y en atención a ello, son sujetos de derecho, lo que les permite, por ejemplo, generar un documento de consulta y apoyo para su activa participación en la realización de sus fines, facilitar el procedimiento de constitución y elecciones de sus representantes, ser sujeto de crédito ante entidades bancarias y financieras, suscribir convenios con otras instituciones, abrir cuentas bancarias, recibir donaciones. Sería mucho más transparente. Pregunto yo, si usted fuera una persona más o menos acaudalada, o mejor todavía, no siendo acaudalada, a pesar de eso, destina una parte de sus ahorros para ayudar a comedores populares o comité del vaso de leche, pregunto yo, porque a veces hay que ser desconfiado, ¿qué preferiría? ¿Que su donación vaya a un comedor registrado o no registrado legalmente? Obviamente registrado, ¿se da cuenta? Entonces, un comedor popular, un comité del vaso de leche, un club de madres que no esté registrado, en ese aspecto está perdiendo oportunidades. Formalizar los acuerdos de integración, disculpe, de la organización. O sea que la democracia interna prevalezca, porque tampoco pueden haber dictadores dentro de estas organizaciones. Habrán líderes, pero todo se basa en el respeto también a las normas. Autorizar la formulación de programas y proyectos de desarrollo para su ejecución. Participar en los espacios abiertos por la descentralización. Muy bien. Y dígame, estas organizaciones sociales, ¿ante qué entidad del Poder Ejecutivo se registran? Mire la foto. ¿Puede ver usted las siglas de la institución? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo se llama? La SUNAR. ¿Qué es la SUNAR? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos. SUNAR, entidad del Poder Ejecutivo, significa Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Muy bien, ahí vemos en la foto, ¿no? Una inscripción satisfactoria. Tipos de organizaciones sociales, de vecinos, sociales de base y temáticas. Son fáciles de identificar. Las de vecinos, asociación de pobladores, asociación de vivienda, asociación de propietarios, juntas y comités vecinales que tienen rol más activo con las municipalidades. Recuerda el presupuesto participativo. Suele hacerse a nivel de juntas vecinales.
comités cívicos, cooperativa de vivienda también. Ahora, sociales de base, las que brindan bastante apoyo justamente a los sectores más desfavorecidos, clubes de madres, comité del vaso de leche, comedores populares autogestionarios, cocinas familiares, centros materno-infantiles. Y dígame, en la foto, creo que sí se puede notar, ¿no? ¿Cuál de esas organizaciones sociales de base aparecen? No solamente entregan en la mañana, también he visto que en algunos lugares el servicio en la tarde, como lonche, y la gente va con sus jarritas, y algunos con sus jarrotas. A ver, ¿se atreve a decirnos en la segunda foto qué tipo de, a partir de la segunda foto, qué tipo de organización social es? Correcto, Piero. Claro, el, un comité del vaso de leche. Temáticas juveniles como la Red Nacional de la Juventud del Perú. Culturales, pueden ser artísticas o folclóricas. También deportivas, clubes y asociaciones. Más abajo está el símbolo de la Red Nacional de Juventudes, RENAJUP. Y jóvenes, llegamos ahora al tema de la democracia y el gran papel que cumple en la salud del sistema democrático las elecciones. Sí, es una de las piedras angulares del sistema democrático, no es lo único. Decir que un país es democrático solamente porque hay elecciones es incompleto, porque también viene lo que vimos la semana pasada, el rol que cumplen los ciudadanos activamente, supervisando, controlando, participando en política. Por eso es que la semana pasada vimos derechos de participación ciudadana como el sufragio, la iniciativa de reforma constitucional, la iniciativa en la formación de leyes, el referéndum, pero también vimos ejemplos de control ciudadano, como la revocatoria de autoridades, la remoción, la rendición de cuentas, la consulta previa que se aplica a pueblos originarios, el presupuesto participativo, donde cumple una labor muy importante justamente una organización social como las juntas vecinales, con las municipalidades. Bueno, las elecciones constituyen uno de los instrumentos claves en la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía y el control de gobiernos y la interacción entre partidos o grupos políticos. Veamos los tipos de elecciones que hay en el Perú. Las presidenciales, donde elegimos al presidente de la República y a los dos vicepresidentes. En la misma fecha que se realizan las presidenciales, se dan también las congresales o parlamentarias, donde elegimos a 130 congresistas de la República y 5 representantes ante el Parlamento andino. ¿Qué es el Parlamento andino? Es un parlamento supranacional. No es otra cosa sino que el Parlamento Congreso de lo que quedó del Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, que sabemos nosotros abarca 4 países o incluye 4 países: Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Luego, las elecciones regionales, donde elegimos gobernador regional, bueno, son 25 regiones, se eligen 25 gobernadores regionales, vicegobernador y consejeros del Consejo Regional. En la misma fecha que se realizan las elecciones regionales, también se realizan las elecciones municipales. Por ejemplo, este año habrán elecciones regionales y municipales, jóvenes. Este año hay elecciones. Sí. ¿En qué mes? En octubre. Siempre el primer domingo de octubre, no lo olviden. Seguramente alguno de ustedes se va a estrenar como votante en octubre. En las municipales, también llamadas locales, elegimos alcalde y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales de toda la República del Perú. Ya, muchos pensarían que ahí termina todo, y no. Ahora vamos a ver elecciones excepcionales. Por ejemplo, la elección de jueces.
en el Perú la población elige a todos los jueces? Todos los jueces están ahí por mandato popular. No. Para los jueces se aplica la carrera judicial por méritos, dan examen. Y por último, quien los evalúa es la Junta Nacional de Justicia. No hay elecciones propiamente para los jueces, excepto un nivel. ¿Cuál, jóvenes? ¿Qué nivel de jueces sí podrían ser elegidos por una comunidad, por un pueblo? Los jueces de paz, ¿sí? Los jueces de paz en algunos centros poblados. Y para terminar, correcto, los jueces de paz, antes denominados jueces de paz no letrados, ahora solamente jueces de paz, porque por encima de estos sí están los que obligatoriamente tienen que ser abogados, jueces de paz letrado. Recuerde que los jueces de paz, en los jueces de paz no es necesario que sean egresados de derecho. También tenemos el referéndum que vimos la semana pasada, es una consulta popular, y las revocatorias. A ver, sobre revocatorias. ¿Recuerda usted la principal diferencia entre revocatoria y remoción de autoridades? Me imagino que sí. ¿Cuál era? Que revocamos o aplicamos la revocatoria a autoridades elegidas o designadas, elegidas por el pueblo. Ejemplo, alcaldes, regidores, gobernadores regionales, consejeros regionales. Muy bien. En cambio, la remoción de autoridades aplica para funcionarios que han sido designados como cargo de confianza. Ejemplo, el alcalde designa a un gerente de fiscalización. El gobernador regional designa a un gerente regional de salud. No votamos por gerentes. Son cargos de confianza, son designados. Muy bien, se ha entendido entonces. Y si hablamos de elecciones, tenemos que hablar de partidos políticos. Son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar por medios lícitos en los asuntos públicos del país. ¿Cuáles son los principales fines y objetivos de un partido político? Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, contribuir a la paz, la libertad y la vigencia de los derechos humanos, contribuir con la gobernabilidad del país, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar nuestra opinión pública, realizar actividades de educación, formación y capacitación, participar en procesos electorales. Jóvenes, a usted nadie le va a engañar. La mayor parte de nuestros actuales partidos, de todas las funciones o fines que hemos leído, ¿cuál es la que realizan de todas maneras? Y en el caso de muchas, solamente existen por eso. Bueno, yo respondo a título personal. La última, jóvenes. La última. Participar en procesos electorales para tomar el poder. Porque lo demás, a no ser que usted diga, profesor, pero el Partido Aprista Peruano tiene su Casa del Pueblo, hay cursos de oratoria, hay academia preuniversitaria. Sí, es verdad. Bueno, el Partido Aprista, a pesar de que no pasa un buen momento, hay que admitir que es uno de los más organizados y sí realiza esas actividades. Hay club de ajedrez, formación de nuevos cuadros. Pero ¿y el resto, jóvenes? ¿Mm?
contribuir con la gobernabilidad del país. ¿Los partidos que están en el Congreso apuntan a esos jóvenes? A mí me parece que no. Bien. Bueno, en todo caso, cada uno tiene una particular opinión al respecto, ¿no? Por eso dije yo, y lo mencioné, particularmente yo creo que los partidos en el Perú solamente existen por lo último, participar en elecciones y mediante esta vía democrática, eso sí, controlar el poder, ¿no? No es malo tener el poder, lo malo es qué haces con el poder. Bien, prosigamos. Tipos de organizaciones políticas. Sí, a veces creemos que todos son partidos y no. Según la ley de organizaciones políticas, hay dos tipos de entidades. Hay partidos y hay movimientos. Diferencias. Los partidos son más completos. ¿En qué sentido? En que pueden participar en todos los tipos de elección, en los tres niveles, nacional, regional y local. Vale decir, un partido político puede llegar a la presidencia, un partido político puede hacer postular a un candidato para que compita en las presidenciales, sí, porque la elección presidencial es de alcance nacional. Va a ser un presidente para todo el Perú, o para elegir congresistas, porque no es congresista no es congresista de un solo departamento, de una sola región, es de todo el Perú. Esa es la diferencia. En cambio, los movimientos políticos, también conocidos como movimientos regionales, solamente pueden participar en regionales y locales. Vale decir, un movimiento político legalmente está impedido de hacer postular a alguien a la presidencia o al Congreso. Jóvenes, esta parte que es fundamental, ¿se ha entendido? La principal diferencia entre un partido y un movimiento. Yo creo que sí, ¿no? El alcance, los niveles en los que participa. Perfecto. Recuerde que local es lo mismo que municipal. Y ya sean partidos o movimientos, ¿ante qué organismo electoral se da la inscripción? ¿Cómo se llama la entidad electoral que custodia el registro de organizaciones políticas? El famoso ROP, el ROP. No es la OMPE, no es el RENIEC, es, es, ahí lo puede leer, es el Jurado Nacional de Elecciones, no lo olvide. Los partidos y movimientos se registran ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es el que custodia el ROP. ¿Qué es el ROP? El registro de organizaciones políticas. Requisitos para la inscripción. Requiere de un estatuto, tener comités partidarios y una lista con la firma de los adherentes. Ajá, buena pregunta de Carmen. Que un movimiento regional se alía con un partido nacional. ¿Puede participar en presidenciales? Por supuesto. Ahí sí, en alianza sí. Aunque le diré, aunque le diré que lo más probable, así como usted lo menciona, que el caso se dé más para una fusión. Hay alianzas y hay fusiones. Por lo que usted pone de ejemplo, sería más recomendable una fusión que una alianza. Ahora, muchos dirán, profe, ¿cuál es la diferencia? Ya, rápidamente. Escuche bien, Carmencita y todos los demás. En una alianza, las dos organizaciones para la elección van juntas. Terminada la elección, se separan. En cambio, una fusión es permanente, tan permanente que luego de la elección, el nuevo nombre que adquirieron fusionado se sigue respetando.
por lo general, Carmen, un movimiento se fusiona con un partido. ¿Saben dónde es más común? Alianza, partido, partido. Ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales no participó porque no pudo inscribirse finalmente, pero en las penúltimas, me refiero a la del año 2016, no sé si ustedes recuerdan que el Partido Aprista Peruano, cuyo símbolo es la estrella, decidió formar una alianza con el partido de representante de las clases medias, PPC, Partido Popular Cristiano. ¿Recuerdan eso? Eso fue el 2016. El partido de Alan formó una alianza con el partido de Lourdes Flores Nano. Y la alianza se llamó Alianza Popular. Alianza por la A de APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y Popular por la P de Partido Popular Cristiano, Popular. Y su simbología se fusionó también. Que teníamos un mapa del Perú, símbolo del PPC, y en el medio una estrella, la del APRA. Bueno, les fue mal. Y terminada la elección, se volvieron a separar. Esa es la diferencia. Espero que la duda haya sido absuelta. Impedimentos. Están impedidas las organizaciones que promuevan la destrucción del Estado de Derecho. Imagínese que un partido político en su ideario promueva lo siguiente: la superioridad de un grupo étnico sobre el otro. Pregunto yo, si un partido presenta eso como ideario, ¿el jurado debería admitir su inscripción? Un partido que crea en la superioridad de un grupo sobre otro. Obviamente no, porque no es concordante con el respeto al Estado de Derecho. Otro ejemplo, y si un partido dice que se guía por la dictadura del proletariado sobre el resto de clases sociales, un partido con un ideario de ese tipo debería ser admitido. Dictadura del proletariado, dictadura de cualquier clase sobre otra, tampoco, tampoco. Dentro, si los partidos son tan importantes para la salud de la democracia, se predica con el ejemplo. ¿No deberían los candidatos de los partidos tener también una procedencia democrática? ¿Qué cree usted? ¿O piensa usted que no? Que dentro de un partido, el fundador hace lo que le da la gana y él nombra a dedo a quienes van. ¿Basados en qué? ¿Quién tiene más dinero? Usted sabe que finalmente se impone eso, pero no debería ser así. Y hay que cumplir un reglamento. Dentro de los partidos también se debe aplicar la democracia interna. Por ejemplo, consiste esto: es la elección de representantes, o sea, de los candidatos, dentro de un partido o movimiento, para elegir una lista de candidatos a cargo de elección popular. Y un dato importante: debe haber paridad entre géneros. El número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50%. ¿Qué significa? 1 y 1. 50-50. Prohibiciones. Las organizaciones políticas, o sea, partidos y movimientos, están prohibidas de, en el marco de un proceso electoral, efectuar, apunte, la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros, con excepción de bienes para consumo individual e inmediato, con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito y la entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral por un valor que no exceda el 0,3% del valor de una UIT. Sí, jóvenes, debemos desterrar esta mala cultura porque se ha enquistado en muchas personas de recibir dinero, de recibir regalitos, de recibir tapercitos. No, jóvenes, eso le hace daño a la democracia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Comprando votos? ¿Comprando voluntades? No se puede. En todo caso, profe, y un llaverito
No sea malo, pues, profe. Llaverito siquiera, pues. Y Polito. La gente le gusta su Polito, su calendario. Ya, pensando en eso, es que se ha establecido un tope. ¿Cuánto es? 0,3%. Su lapicero, su lápiz para dar su examen, ¿no? 0,3% del valor de una UIT, de una unidad impositiva tributaria. ¿Cuánto es eso? 13 soles 80. Profe, así cuesta el cuarto de pollo por mi casa. Bueno, 13 soles 80. Ya sabe, ¿ah? Hay que estar atentos. 13, más de 3,80, eso es un delito ya. O cuando menos una falta. ¿Qué más está prohibido? Recibir aportes de personas condenadas o con prisión preventiva. Pero muchos dirán, profe, ¿y a quién se le ocurre recibir plata de un narcotraficante? De un minero ilegal. Pues hay políticos que tienen relaciones con esos sectores mafiosos. Pero está prohibido. Tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, Dios santo, trata de personas. Lavado de activos o terrorismo. Y la prohibición se extiende hasta 10 años después de cumplir la condena. Y si eso no es suficiente, la ley también dice, se prohíbe la candidatura de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada por terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Pero lo mismo, profesor, ¿y si uno de estos individuos postula, quién votaría por ellos? Ese es el punto, que hay gente que sí vota por esos personajes. Y terminamos con las cuotas electorales. Ya sabía la primera, 50-50 hombres-mujeres, aplica para todas las elecciones, y también la cuota de 20% de las listas debe tener a personas menores de 29 años. Y se aplica en algunos lugares, el 15% en las listas tiene que ser población nativa, población aborigen, pero se aplica en algunos lugares específicos, obviamente donde haya mayoría de comunidades nativas. Jóvenes, siendo la 1:02, nos quedan 3 minutos para resolver los ejercicios. A ver cómo nos va. Artic eh, el artículo 1 de la Ley de Elecciones Municipales dispone que se eligen alcaldes y regidores de los consejos municipales, provinciales y distritales en toda la República del Perú. Con relación a este tipo de comicios, o sea, elecciones, determina el valor de verdad. La primera, pueden presentar candidatos solo los movimientos políticos. ¿Verdadero o falso? Falso. También los partidos. Los partidos también pueden participar, no solamente los movimientos. Dos, se realizan junto en la misma fecha con las elecciones regionales. Con las regionales sí. Y dice con las parlamentarias. ¿También coinciden con las parlamentarias? Las parlamentarias se dan cada 5 años. Las regionales y municipales cada 4. Falso. Tres, las autoridades son electas, en este caso, alcaldes y regidores, para un periodo de 4 años. Verdadero. Y 4, son las elecciones jóvenes, esto a cualquier elección, son convocadas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso es falso. ¿Quién convoca elecciones jóvenes? El presidente de la República. No ha escrito nada. ¿Cuál es la clave, jóvenes? O ya se colgó ya. En la 1, ¿cuál es la clave? Aquella que diga falso, falso, verdadero, falso. La B. 2, un grupo de ciudadanos de la provincia cusqueña de la Convención se ha propuesto fundar una organización política. Al respecto, una de las condiciones a cumplir para lograr este objetivo, ¿cuál es? La letra D, contener en su acta de fundación el ideario que posee los principios y objetivos. En la 2 marcamos la D. Profe, ¿y por qué no la C? Porque nos menciona que solamente tiene comités en 5 regiones, debe tener por lo menos en 20. Profe, ¿por qué no la B? Porque la B dice registrarse ante la OMPE y el registro es ante el Jurado Nacional de Elecciones. 2, marcamos la D. 3, Nación Perú es un nuevo partido político que tiene como principal objetivo
participar en procesos electorales. Respecto a esta organización, identifiquen lo correcto. Pueden participar en los tres niveles, nacional, regional, local, verdadero, porque es un partido. 2, es facultativo. Está registrado ante el jurado. Jóvenes, esto es importante. ¿Verdadero o falso? ¿Es facultativo o es obligatorio? Es obligatorio. La 2 es falsa porque dice facultativo, no es obligatorio. Facultativo es que si quiere o no quiere. 3, debe participar en elecciones presidenciales para mantener su registro. Claro, si un partido político no participa en elecciones presidenciales, pierde su registro. Tiene que volver a inscribirse. Y 4, se permite recibir aportes de personas jurídicas dedicadas a actividades ilícitas. Bueno, según la ley eso es falso. En la 3, entonces, marcamos la letra D, 1 y 3. Y la última, jóvenes, la del cierre. La D, 1 y 3. 4. Cintia y Violeta son dirigentes del comité fundador de un comedor popular. A pesar de que su comedor tiene un año de funcionamiento, aún dudan sobre la conveniencia de realizar el registro formal. Según el caso expuesto, uno de los beneficios que obtendrían con la inscripción formal ante SUNAR, ¿cuál sería? Y marcamos la letra C, participar en espacios abiertos de la descentralización a través de los consejos de coordinación local que funcionan a nivel de las municipalidades. En la 4, entonces, marcamos la letra C. Profe, ¿y la B? Repartir utilidades. Si es un comedor, no hay utilidades porque no es empresa privada. Impedir como organización política. Un comedor popular no presenta candidatos. Y la D dice, integrar el Poder Ejecutivo. Para nada. En la 4, entonces, marcamos la letra C. Si no logro copiar las claves, ahí están. 1B, 2D, 3D y 4C. Voy a dejar de compartir. Y jóvenes, muchas gracias por su participación. Lo ha hecho muy bien. Nos vemos entonces dentro de 7 días. Nos vemos la próxima semana. Antes de irme, pregunta por ahí Rosario, profesor. ¿Y la muerte civil? Bueno, la muerte civil no es otra cosa sino que la inhabilitación política de algunas personas para acceder a cargos públicos. Hay de varios niveles. Algo por ahí es lo que le está pasando al expresidente Martín Vizcarra. No totalmente, porque al fin y al cabo es un ciudadano más que puede hacer trámites, porque muerte civil en su sentido más estricto, estimada Rosario, es que una persona no pueda realizar ni siquiera algún tipo de trámite documentario ante una entidad del Estado, ¿no? Como si estuviera muerto legalmente. Bueno, es lo que podría decir al respecto. Bueno, jóvenes, ahora sí, no los molesto más. Que tengan un buen almuerzo. Cuídense, nos vemos. Chao.